Entonces, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está esta pequeña existencia en el universo que estará viendo este video en estos precisos, hermosos, chidoris y chéveres momentos? ¿Cómo estás? Seas bienvenida a la siguiente parte del Let's Play en las partes extra del Let's Play del Harry Potter Quidditch Champions. Y pues el día de hoy aquí estamos para continuar con esta siguiente parte del Let's Play, que es una parte donde de repente otra vez estoy, digamos que en una parte más allá de la campaña, más allá de la historia, y estoy en una parte donde vamos a jugar más que nada un partido amistoso, mientras voy a ir como que narrando o soltando algunas ideas, algunos pensamientos, algunas reflexiones que tenga acerca de lo que ocurre en el Mundial Mogul. Tú cuando estés viendo este video ya de repente el Mundial Mogul habrá acabado, pero como tal me gusta hacer estos videos como que narrando. Ya lo he hecho en años pasados con el Quidditch World Cup y ahora lo hago ahorita con este, narrando como tal pues resulta que está pasando esto en el Mundial Mogul, o en el Mundial Mogul está pasando esto, está pasando aquello. O sea, como que me gusta hacer mucho esto. Y de repente ya hice dos videos, que son los videos anteriores, que son los videos donde reaccioné al primer partido que reaccioné de México con este juego, que reaccioné al México-Ecuador, donde aproveché para platicar sobre un tema polémico que había con los ecuatorianos, invasores de embajadas y todo eso, que hasta el día de hoy el problema con los ecuatorianos sigue un poquito, incluso ya inventándose un poquito algunas cositas horribles, pero bueno. Y de repente el segundo fue que me gustaba mucho el romanticismo que había alrededor del juego de Argentina contra Cabo Verde y contra la Cabo Verde de Bociña, maldita sea. Digamos que eso también me interesó un poquito hablarlo. Y bueno, ahora toca hacer un tercer video de este tipo narrando qué pasa en el Mundial Mogul. Y en este caso voy a narrar qué es lo que está pasando de repente qué es lo que va a punto de pasar. Voy a hacer una especie de video reacción de lo que está a punto de pasar entre estos dos países que justamente estoy seleccionando aquí para que sean los países de los cuales voy a hablar. Entonces vamos a jugar un partidito. En este caso creo que deberíamos jugar un partidito. De repente no sé en qué campo es que quisiera. Es que como esta es apenas apenas esta es la previa, este video que estoy grabando lo estoy grabando antes de que ocurra el partido, pues es apenas la previa. Y pues yo quisiera a lo mejor de repente digamos que ver qué onda con elegir otro campo para jugar bien lo que empieza el partido. Así que bueno, vamos a jugar en el Bosque Prohibido, o no, vamos a jugar en el Mundial. Pues al final estoy hablando del Mundial, ¿no? O en la escuela de Livermore, creo que nunca he ido a esta escuela o este campo. A ver, para probar por primera vez el campo de Livermore en Estados Unidos, vamos a jugar. Y encima es Estados Unidos, técnicamente es otra de las sedes. Este campo es de otras de las sedes digamos que del actual partido como tal. Así que bueno, el día de hoy estamos aquí. Y no se escucha demasiado alto el audio. No sé, pero bueno, creo que no. Así que simplemente vamos a comenzar hoy un partido entre Inglaterra y México. Y se ve muy bonito el campo de Livermore también, se ve muy bonito. Hasta eso. Y vamos a empezar el día de hoy con un partidito para esperar que se viene justamente el partido entre México e Inglaterra, maldita sea. Se viene el partido entre México e Inglaterra. Se viene muy el partido de México contra Inglaterra. Está muy bonito digamos que este campo de Livermore es de la escuela como tal, no es un campo estadounidense. O sea, es un campo estadounidense, pero no de la selección estadounidense de Quidditch como tal. Pero bueno, el punto es que estamos aquí el día de hoy para de repente jugar. Ay, Dios mío, me quitaron la quaffle. Para jugar un ratito y esperar a lo que se viene como tal el partido, después de sufrir un partido polémico en cuestión incluso de ideas, entre ¿cómo se dice? Un partido digamos que entre Ecuador y México. Pues ahora toca de repente jugar contra Inglaterra, digamos que el país de donde provino justamente Harry Potter. Inglaterra, que es de repente el país que también debería ser un poco polémico, también este partido debería ser un poco polémico en cuestión de ideas, porque al final nos vamos a enfrentar a una Inglaterra, que es de repente la potencia colonialista más
más horrible del mundo solo después de Estados Unidos. En sí, en sí, o sea, es de repente uno de esos países que se formó a partir de invadir otros países a más no poder. Y tampoco debe, y también debería ser polémico un poquito el que de repente juguemos contra Inglaterra, pero al parecer las aguas están un poco calmadas, no ha habido mucha polémica, a lo mucho ha habido un poco de polémica con respecto a que no, sí, no ha habido mucha polémica, de repente otra vez fueron como tal, digamos que la porra de México a medio desvelarlos a su hotel, me parece, al hotel de Inglaterra, y pues resulta que bueno, pasó eso, que también como que ya siento que después de Inglaterra, o sea, después de Ecuador, como que ya hacer eso otra vez, de ir como tal de ir como tal uy, que de repente, o sea, eso de ir de repente a desvelarlos al hotel, como que siento que ya también ya es una, ya, o sea, ya con Inglaterra es un poco mamón que se haga, ¿no? O sea, como que sí siento que es un poco mamón que se haga con Inglaterra, porque es como que, güey, digamos que con los cotaños teníamos un pleito casado hasta político por lo de las embajadas y todo eso. Pero ya de repente como que hacerlo ya de cajón, como que ya me parece una mamada, un poquito. Como dije, igual yo no tengo reparo en que se haga. Al final hablamos de fútbol, no es como que se esté haciendo algo realmente cabrón, como directamente atacar, o sea, directamente atacar a los aficionados, directamente que esto pase a violencia física contra la afición de los países, etcétera. O sea, solo se queda en lo deportivo, por así decirlo, y en lo que respecta a lo deportivo, si se mancha lo deportivo me vale ver. Si de repente se mancha lo deportivo me vale ver, porque es un deporte que ya está manchado por mil cosas el fútbol, y si se mancha porque unos aficionados van a hacer un poco de fair play, como se le llama, como le dicen las personas que usan lenguaje técnico para referirse a un entretenimiento un poquito mamón como el fútbol, pues la verdad no me importa, pero, o sea, sí lo considero un poco mamón, pero pues, digamos que no me importa mucho. Pues también que le vayan a dar su serenata a los ingleses, no es nada, no es nada que sea en sí algo malo. Es malo para disque manchar el deporte, pero me vale verche el deporte al chile. El deporte en esta sociedad está sobrevalorado solo porque es una metáfora de, o sea, el deporte se valora en la sociedad nada más porque es una forma, una extensión de valorar más las habilidades físicas de las personas para prepararlas para la guerra. O sea, esa es la función del deporte en la sociedad, y el por qué es tan sobrevalorado el deporte. Por ese lado no tengo pedo. O sea, si se mancha el deporte ya está manchado de entrada, maldita sea. El deporte ya está manchado, ya está manchado como tal de entrada. Y si se mancha con cosas que al final solo son trenes del mame, incluso de internet, no me importa, porque sí, no me importa. Y hasta eso, si hablamos de eso, pues sí estuvo esa cosa mamona de que le fueron a llevar serenata a los ingleses también, pero hasta eso, pues creo que fuera de eso, cosas tan mamonas digamos que cosas tan mamonas como, digamos que respecto a lo que ha pasado en el ambiente, digamos que no ha habido demasiadas, no ha habido de repente demasiadas cosas mamonas en el ambiente a vísperas del México-Inglaterra. No ha habido muchas cosas, simplemente ha habido lo normal, hasta ha habido de repente mames en internet. Hasta ha habido un poquito mames en internet no, es que como los ingleses, digamos que se van a volver nuestros rivales, pues resulta que a partir de ahora no consumimos nada de Inglaterra a partir de ahora. O sea, nada de Harry Potter, nada de pugs ingleses, nada de nada. O sea, hasta eso ha habido mames chidos en internet. Sí, o sea, mames como ese de que si una persona mexicana tiene un bulldog inglés, resulta que ay, Dios mío, resulta que al bulldog inglés le dicen: no, hoy duermes en el patio porque hoy no queremos nada de ingleses. Que si de repente tu hijo está viendo las películas de Harry Potter, no, ni madres.
Ni madres que de repente ves las películas de Harry Potter, hoy no hay nada de inglés, que de repente las películas de Harry Potter igual debieron de ser canceladas desde que la autora transfóbica andaba con sus tonterías, pero bueno, al final fueron de repente canceladas antes por un partido de fútbol antes que por las cosas transfóbicas de la autora transfóbica. Entonces, bueno, no importa, el punto es que de repente, pues, ahí hay una anotación, perfecto, mi primera anotación. El punto es que hasta eso ha habido mame sano. Mame sano, no ha habido agresiones, no ha habido xenofobia que se salga de control. E incluso si hubiera, como dije, yo siento que este partido debería ser más polémico porque es Inglaterra. Inglaterra, si hay xenofobia a la inversa, por así decirlo, son ingleses al final. O sea, no me gustaría que la xenofobia se extendiera de repente digamos que ¿cómo decirlo? A los personajes, a ver, uy, esa persona ya tardó en lanzar la Quaffle. O sea, no está chido que a lo mejor la xenofobia se muestre en forma de dañar como tal a las personas que son el pueblo de Inglaterra. Pero pues al final como que ay, Dios mío, me quitaron la Quaffle. Al final como que es Inglaterra y un poco como que las tradiciones inglesas, la historia inglesa de que han sido de que han sido prácticamente ladrones de reliquias de culturas indígenas en sí, como que igual, y también una que otra tiradera se merecerían los ingleses, me parece. Una que otra, pero bueno, a ver, perfecto, otro gol. Pero pues al final está todo muy calmado en lo que respecta a la relación con los ingleses. Lo que eso sí, o sea, de repente, lo que sí es cierto es que de repente, Dios, atraparon otra vez la snitch. Lo que sí es cierto es que de repente los ingleses uy, voy perdiendo este partido, no vaya a ser que este partido vaya a ser un partido de mufa y resulta que este partido lo termine perdiendo México en Inglaterra aquí en la ficción, en un videojuego, y resulta que ya después ese es el destino que nos depara, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, el punto es que, ¿cómo decirlo? El punto es que de repente, ahí viene una blotcher, perfecto. ¿Qué iba a decir? El punto es que de repente ha estado muy tranquilo en lo que respecta a la relación como tal con los ingleses, pero lo que respecta a la relación propia de por ejemplo, los mexicanos con su propia afición y el cómo propio lo celebran, como que ya está, de eso tengo también que hablar, digamos que los, a ver, uy, Dios mío, no, me pararon la Quaffle, voy a perder este partido, hace tiempo que no pierdo un partido, y este es amistoso, no vaya a ser que estoy mufando y resulta que este va a ser el destino de la selección mexicana. Pero sí, no hay nada que quejarnos por parte de la relación con los ingleses por el momento a vísperas, pero resulta que sí hay algo que ya se está saliendo un poco de control, que es los festejos mexicanos, güey. Los festejos mexicanos de la afición mexicana, que ahí sí ocurre que con los festejos mexicanos, o sea, lo que yo he estado diciendo ahorita de meter la política en el deporte, para mí me vale ver. La política y el deporte están íntimamente relacionados y se tiene que de repente meter, siempre y cuando no se pasen la línea de que esto ya cree problemas reales, de conflictos reales más allá del fútbol. O sea, de que ya haya agresiones reales, por así decirlo, o consecuencias reales más físicas, por así decirlo. Me refiero a que de repente, por ejemplo, con lo de Ecuador, o sea, estuvo chido el mame de Ecuador, estuvo chido el mandarle tantito hate a Ecuador, el pelearnos con Ecuador, el decirles, ustedes se metieron en la embajada y que los de Ecuador nos contesten, pero ustedes tienen a Doña Florinda y a Ángela Aguilar, y es como que no mames, si ya nos ganaron. Ustedes tienen personas horribles en su país como Carla Panini, no mames, ahí sí ya nos chingaron los de Ecuador. Cosas así. El mame por ese lado está chido, pero si ya pasa a cosas que superan lo físico, como agresiones físicas, como pasó
que una hija de su mamá, que una hija de su mamá bonita, de su mamacita bonita y linda, resulta que una aficionada de México, después del partido de México contra Ecuador y habiendo todas las tensiones a las cuales incluso yo apoyé un poquito, resulta que una aficionada mexicana se vio eso en el partido de Ecuador, resulta que dentro del estadio donde se llevó el partido, resulta que una mujer mexicana, aficionada mexicana, fue y le tiró una cerveza directamente, le tiró una cerveza directamente a Dios, no sé si se escucha, pero ya empezaron las trompetas afuera en la calle de donde vivo. De repente una aficionada mexicana resulta que le tiró una cerveza a un aficionado ecuatoriano y como que eso ya es pasar un límite, o sea, ya cuando se pasan límites de lo físico, ahí ya no está chida la parte en la cual el fútbol es pasión y nada, no, el fútbol pura madre que es pasión. Si de repente pasas la línea de lo físico y las agresiones directas más allá, eso ya no está tan chido. Así pasó con el México-Ecuador, así pasó de repente también en Argentina, donde resulta que en el partido de Argentina vi que los argentinos, por ejemplo, también le empezaron a arrojar cosas, cervezas y vasos y todo, ya pasando las agresiones físicas a los de Cabo Verde, o sea, los de Cabo Verde que estaban emocionados, vaya, a los de Cabo Verde, recuerdo que vi el partido y hasta estaban felices los de Cabo Verde ahí bailando, porque su país estaba haciendo un gran partido y resulta, ay, Dios mío, y resulta que en eso los argentinos en algún momento pasaron la barrera de las agresiones físicas y le empezaron a arrojar cosas a los de Cabo Verde, y eso que ellos ganaron el partido, los hijos de su mamá. Y no solo eso, sino que de repente luego también se rebasan las barreras digamos que de lo que no debería rebasarse las barreras en el fútbol. Por ejemplo, también en el partido de Argentina, para variar Argentina, porque resulta que para variar Argentina hizo una de sus cosas de argentinos, de ser muy racista, y se vio a través de ver una noticia del youtuber Speed. Resulta que Speed, el youtuber, estuvo como tal, el youtuber Speed, el youtuber Speed resulta que estuvo viendo el partido de Cabo Verde Argentina, y de repente en el partido de Cabo Verde Argentina el youtuber Speed como tal hinchaba por Cabo Verde, y resulta que en eso una argentina, así como lo que pasó en Brasil, al final una argentina le hizo comentarios racistas de repente a los de Cabo Verde, a Speed, que apoyaba a Cabo Verde, que le dijo, no, es que mejor tú vete a llorar al zoológico, a una persona afrodescendiente. No mamen, también ya pasar las barreras del racismo como que no me parece muy chido, porque ya es atacar a una persona que no tiene mucho la culpa en sí, no, ni siquiera la culpa, o sea, ¿qué me pasa a mí? Yo también ya de estar tan en contacto con argentinos ya se me está pasando lo racista, ¿no? Sino que directamente lo discriminan por algo que no es nada malo, que lo discriminen, como es el color de piel, y le dicen vete, y de repente a Speed le dijeron vete al zoológico. O sea, también esas barreras no se deberían pasar. Al final, o sea, esas barreras de problemas serios, muy serios, que sabemos que existen, como el racismo, o de problemas que, que de repente no deberíamos apoyar directamente a un bando que usa ese tipo de ataques. Como que siento que también se pasan un poquito de verga, por así decirlo, por así decirlo en sí, a todo eso. O sea, está chido que de repente haya a lo mejor cosas medio como que, no sé, cosas como que mames de que, no, es que ustedes en México tienen a Carla Panini, a Ángel Aguilar, o sea, o de repente cosas de que los tacos no son ricos, de que haya debates medio mensos en sí. Eso a lo mejor está chido. Bueno, de repente lo de Carla Panini y Ángel Aguilar, quién sabe, porque a lo mejor a la propia Carla Panini y a la propia Ángel Aguilar no les gusta que las veamos como insulto, ¿no? Quién sabe, pero el punto es que cosas más
que se suban al tren del mame, eso está chido. Cosa entre países, está chido el tren del mame, como por ejemplo el debate entre Argentina y de repente debate entre Argentina y México de cuál es mejor, el asado o los tacos en sí, o de repente debates como México contra Ecuador, ¿qué es mejor, el encebollado ecuatoriano o de repente el encebollado ecuatoriano o de repente los tacos mexicanos? O sea, cosas así mensas. Está chido que existan ataques a partir de eso, pero ya sobrepasar las barreras de problemas específicos muy jodidos como el racismo, me parece que ya está muy, muy horrible superar esa barrera, me parece. O sea, cosas como el racismo está muy horrible, y para variar tuvo que ser una persona argentina la que dijera esos nefastos comentarios. Inclusive estaba viendo que ya también por ahí estaban comentarios, digamos que comentarios incluso de ese tipo de niños argentinos en el estadio de Miami, o sea, de niños argentinos digamos que diciendo eso de tirando comentarios racistas a los de Cabo Verde o a Speed, no sé, o sea, ya esas cosas sí están bien nefastas. Que a lo mejor ahorita que estoy pensando, a lo mejor algunos podrían argumentarme de que así como está nefasto meter el tema del racismo, igual y estuvo nefasto meter un poco el tema digamos que de las embajadas, por ejemplo, en el Ecuador, digamos que en el Ecuador como tal, en el Ecuador, ¿cómo se dice? En el Ecuador, México, pero yo diría que no mucho. Yo diría que es para analizar cada polémica de fútbol, por así decirlo. Y por lo menos desde una opinión muy personal, en el Ecuador, México, había, o sea, en el meter política, había un cierto comodín de que eso fuera algo legítimo que usar como ataque en las hinchadas o algo así. Para mí era algo legítimo, porque de repente ese era un tema más no tan personal y no tan de meterse directamente con los aficionados, sino con una sección de con una, o sea, digamos que a la hora de recordarle, por así decirlo, a las personas ecuatorianas lo de la embajada, a lo mejor sí los recordatorios iban hacia la afición, o sea, se los estaban diciendo directamente a la afición ecuatoriana, pero de repente, se estaba recordando un hecho más político, no se estaba recordando un hecho más totalmente personal, al punto de que fuera un ataque muy, muy bajo. O sea, digamos que lo que habría que hacer es analizar cada caso de cada polémica que se mete en el mundo del fútbol y ver si llegan a niveles de ser ataques muy bajos. O sea, ver si de repente llegan al nivel de ser ataques bajos, de meterse con algo que sí no está muy chido, de lo cual meterse. Lo de la embajada de Ecuador, me parece que sí debería haber una cierta permisión de que los mexicanos nos metiéramos con el tema de que se metieron hacia nuestra embajada, porque ya dentro del tema político fue una agresión que se hizo de los ecuatorianos a los mexicanos, no de los ecuatorianos tal cual, sino de su gobierno, pero también no es que digamos que las tiraderas no es como que eran hacia el pueblo ecuatoriano, eran recordándoselo al gobierno y de repente recordándoselo, no sé, a la selección ecuatoriana, que al final la selección ecuatoriana tampoco es el pueblo ecuatoriano en sí. O sea, creo que lo de la embajada, recordarles lo de la embajada en medio del partido, esto creo que sí no cayó en ser un ataque bajo, porque al final como tal fue un ataque que fue más como una defensa de México, y aparte de que fue más como una defensa, no era un ataque que se estaba dando a lo personal de los ecuatorianos. No es que al pueblo ecuatoriano se cruzó una línea de meterse directamente con los aficionados, de decir que eran mil cosas, a lo mejor de usar estereotipos racistas, clasistas hacia los ecuatorianos. Eso no se usó en ningún momento. No se usó en ningún momento cuando se recordaba lo de las embajadas. Más que nada se les atacó en temas políticos, pero ya en temas más personales bajos, no creo que lo de las embajadas haya sido bajo. Lo que sí fue bajo, por ejemplo, es lo que dije de la aficionada mexicana, que de repente esa hija de su mamá sí cruzó la línea
tirándole una cerveza ya más personal, una cerveza a un aficionado ecuatoriano, y creo que ahí sí los aficionados mexicanos sí reaccionaron, y creo que, y creo que pues obviamente hablamos de que los aficionados mexicanos, que a veces están también, todos los mexicanos, algunos están a veces muy desquacerados, pues tienen tiempo para, a veces los mexicanos, incluyéndome a mí, somos muy desquacerados, que al punto de que se buscó a la chica. Yo no busqué a la chica por si acaso, pero hubo muchas personas de mi club de los desquacerados que buscó a la chica y de repente buscaron encontrarla para funarla, y si no pudieron encontrarla, por lo menos de que la funaron y dejaron en claro que eso no está bien, no está bien, porque como que sí siento que hay diferencias entre que, entre que se use, por ejemplo, un tema como lo de las embajadas, o por ejemplo en el 86 un tema como el de este Maradona contra Inglaterra, que era más un tema también de reivindicar algo a partir de un hecho político como una guerra, etcétera, de la guerra de las Malvinas y todo eso. Y eso me parece permitido, pero ya meterse ya más personalmente y de forma rastrera, usando cosas como el racismo, como el clasismo, digamos que contra los rivales futbolísticos, eso sí ya me parece muy bajo, son temas que no se deberían cruzar, y lamentablemente se cruzaron en varias ocasiones. Se cruzaron con la aficionada mexicana que tiró la cerveza, con los aficionados argentinos racistas que para empezar le tiraron vasos de repente le tiraron vasos de repente a ¿cómo decirlo? Le tiraron de repente vasos a los de Cabo Verde, y luego insultaron racistamente a Speed y todo eso, o sea, esas cosas ya más personales que sobrepasan los excesos, que ya son un exceso. Esas cosas sí ya son una porquería. Una porquería, y son una porquería incluyendo cosas como la afición mexicana, que la afición mexicana, digamos que se ha comportado hasta cierto punto no cayendo en lo bajo, pero, pero de repente la afición mexicana no cayó en lo bajo ni siquiera con Ecuador, con sus rivales, pero de repente donde sí creo que se cruzaron esos límites y donde la afición mexicana cayó bajo, no fue con sus rivales, ni siquiera con Ecuador. Ahí se comportaron medio normal, respondiendo nada más y causando polémica, pero polémica sana. Pero de repente, donde sí se pasaron de lanza los aficionados mexicanos, y eso sí lo tengo que destacar, lo tengo que destacar yo, porque fue hacia con su propio país, los aficionados mexicanos. Eso sí fue una porquería completamente, que a lo mejor con los rivales no hubo prácticamente no muchas ocasiones donde se pasaron las líneas, pero los aficionados mexicanos, a la hora de celebrar que México ha ganado, porque creo que México hasta ahorita va invicto, a la hora de celebrar que México ha ganado, resulta que los pinches aficionados de miércoles de la selección mexicana, donde sí pasaron las líneas, pero se volaron por completo la barda, es a la hora de festejar. Ese es otro ejemplo donde se pasan las líneas, ya no con los rivales o con miembros de otros países, sino con tu propio país, que se supone que estás celebrando el vivir en este país, y que tu país, dentro de la construcción social que es tu nacionalismo, se supone que lo quieres y lo amas y estás orgulloso de él por esta victoria, pero resulta que te pasas de lanza con tu propio país a la hora de que los festejos han sido un completo y absoluto desmadre. Los festejos han sido un completo y absoluto desmadre, donde de repente han destruido las calles, donde de repente hubo de repente destrozos, hubo de repente destrucción de lugares públicos, hubo incluso gente muerta. Lamentablemente hubo casos horribles donde hubo gente que falleció, de repente hubo mil mamadas, que es en serio que es por eso que un poquito yo tengo esta tradición de jugar siempre el Quidditch World Cup y ahora el Quidditch Champion en mi vida. Por este tipo de mamadas es que yo desde que era pequeño empecé a de repente tener mi tradición de vivir el mundial, pero a mi modo, de vivir lo bonito del mundial, de vivir la parte bonita de las polémicas tipo no, hoy jugamos contra Inglaterra, nada de Harry Potter. Pues bueno, yo estoy jugando Harry Potter de todos modos, pero de repente
digamos que ese tipo de cosas yo las quiero vivir, esa parte bonita yo las quiero vivir, pero también la parte horrible que hoy se ha visto en la afición mexicana a la hora no de enfrentarse a la a otra afición o lo que sea, sino a la hora de festejar en su propio país. O sea, esa parte sí ha sido una porquería completa. Una porquería completa de ver güeyes que justifican acciones de mierda a la hora de festejar, que justifican el hacer tonterías, que justifican, por ejemplo, lo que llevó al caso lamentable de que en Cabo San Lucas, creo, pasó que falleció una persona, fallecieron varias personas a raíz de un pinche accidente que al Chile fue culpa de todos. Ese pinche accidente con el auto fue culpa de todos. O sea, ese accidente en lo que pasó fue esto. O sea, hubo un accidente en el cual había una multitud de aficionados mexicanos. Como tal, había un cúmulo de aficionados mexicanos como tal. Resulta que había un cúmulo de aficionados mexicanos celebrando en la calle y en eso pasó un auto, que obviamente un auto como es normal tiene que pasar por las calles normales de México y debería ser para que las calles que están destinadas a que pasen autos estén libres. Pues resulta que pasó un auto por donde estaban prácticamente tapando la calle los aficionados mexicanos y en eso empiezan a hacer su tontería de que para festejar, como que empezaron a mover el auto y para que bailara el auto, no sé qué mamada. Empezaron como tal a mover el auto para festejar en sí, o sea, empezaron a hacerlo saltar y de repente hacer tonterías, la neta. Y por ejemplo, ahí también se está pasando un límite donde ya se pasa a lo físico, o sea, porque ahorita hablé digamos que de los argentinos tirándole vasos a los de Cabo Verde. Hablé de repente de la aficionada mexicana tirándole una cerveza al aficionado ecuatoriano, pero que son casos donde ya se pasa a lo físico, pero de repente no solo se pasa, o sea, no solo hay límites que se traspasan no solo hay casos de que se pasa de que se traspasan los límites físicos hacia otros aficionados, sino que de repente, por ejemplo, los que no son aficionados, porque lo que más me imputó de ese video, lo que más me imputó es sí pensar en que, güey, ahí hay una familia que muy posiblemente no es fan del fútbol, que tal vez le valga madres el fútbol, que simplemente sea una familia que después de un día duro, después de un día de estar fuera haciendo quién sabe qué cosa, tal vez los padres fueron digamos que, no sé, a algún festival en las escuelas o tal vez de repente fueron a alguna cosa de los hijos y vienen regresando, o tal vez los padres vienen regresando de llevar a los hijos a sus clases de karate o algo así. No sé, se me ocurre cualquier cosa. Resulta que ves a una familia común y corriente que tal vez le valga madres el fútbol y resulta que ahí también se pasan las líneas, no solo entre aficionados de distintas barras, de distintas barras de aficionados de fútbol, sino que de repente de distintos países, sino que de repente también se pasan las líneas entre los que no son fan al fútbol y tienen que aguantar estas mamadas, tienen que aguantar las mamadas de que tú vayas con tu carro y te lo empiecen a mover solo porque se les hace muy graciosito. O sea, ahí sí fue donde yo viendo ese video realmente me emputé por los aficionados que hacían esa tontería. Y son dos videos, son dos videos, o sea, porque ahorita de repente digamos que creo que solo se hizo más popular uno, que fue el de un carro en Cabo San Lucas, pero hasta donde sé hay dos videos que son muy parecidos y el otro era de una camioneta, que también como que la camioneta también de repente como que una camioneta, no sé en qué lugar de México, creo que justamente aquí donde vivo, que es el estado, pero no me acuerdo de dónde fue lo de la camioneta, pero de repente también hay otro video de una camioneta donde también hacen esa tontería de moverle a una persona a la camioneta y pues una persona se desespera al final, o sea, se desespera al final de que, güey, yo no soy fan del fútbol. O sea, estoy pensando en lo que puede estar pensando esa persona, que las dos personas que iban tanto en el auto como en la camioneta. De repente yo no soy fan del fútbol, tengo que aguantar las mamadas de un montón de personas que creen que es importante un partido, o sea, que es más importante un partido y los festejos por encima
digamos que de la, ¿cómo se dice? Por encima de la integridad física en que, digamos que de tu persona, de la integridad física, punto de tu auto, porque también se vale pensar en la integridad de tu auto te costó y solo por unos graciositos que lo consideran válido resulta que te lo mueven y te pueden romper algo, todo eso, o sea, directamente al ver esos videos realmente sí me emputé, pero me emputé mucho porque ahí también se pasaron líneas hacia las personas que a lo mejor no son tan fans del fútbol y simplemente a lo mejor también quieren ver a su selección triunfar, pero de forma más pinche sana si es posible. Y pues al final como que tampoco hubo eso, como que sí fue decepcionante toda esa parte donde hubieron esos casos trágicos, que al final tampoco se justifica a los conductores, o sea, no es como si yo estuviera diciendo aquí, sí, qué bueno que les pasaron la camioneta y el auto por encima a los aficionados, no, también es culpa digamos que de los, es culpa obviamente también digamos que de los güeyes que iban en el auto y decidieron acelerar, sea por la razón que sea por miedo, sea por desesperación, lo que sea, y decidieron acelerar por encima por encima de los, ¿cómo se dice? Por encima de los aficionados y decidieron atropellarlos y todo. Digamos que también no se les puede justificar a ellos, pero entender toda la situación que llevó a que tan solo ocurriera esa situación, entender todo el contexto detrás que llevó a que ocurriera esa situación, es lo que realmente emperra, porque no se justifica ni a los aficionados ni a los carnales que decidieron meterle el acelerador y llevarse a todos por delante, no se justifica, pero ante entender que realmente no hubo un culpable del todo en esta, por lo menos al analizar esta situación, en estas situaciones en específico, al entender que no hubo ni culpables del todo ni víctimas del todo, sí como que emperra que al final sea de repente la pinche fiebre mundialista la que también está provocando estas mamadas, o sea, la afición al fútbol sea la que está provocando estas mamadas, porque al final en esos casos de los que atropellaron, realmente se puede decir que todos tuvieron la culpa y a la vez todos fueron víctimas en sí. Porque hubo lastimados y también culpables de ambas partes en esa situación. No se puede tomar un bando totalmente en sí, simplemente fue una mamada de situación que se pudo evitar si tan solo pensáramos en que se tienen que respetar los límites incluso de las personas que no les gusta el fútbol o que tal vez les parece que de repente una situación como que te empiecen a mover el auto es horrible, porque de repente en la segunda, o sea, de las dos situaciones que ocurrieron, digamos que la que me emputó más es la segunda, la de un padre de familia, que lo que pasó fue que en ese auto con el cual atropelló a mucha gente, iba con su familia, con su hija y con la esposa. Iba con su familia y lo que pasaba era que el carnal se espantó porque prácticamente pensaba que la vida de su familia estaba en peligro cuando empezaron a mover el auto, porque te empiezan a mover el auto y no sabes si de repente te lo empiezan a mover porque de repente fue un fanático, o sea, porque de repente son fanáticos que son extremistas, o de repente no sabes si te lo empiezan a mover para en eso distraer y que te roben, o sea, no sabes si a lo mejor es una especie digamos que de táctica para robarte el hecho de que te empiecen a mover el auto y no sabes qué pasa, y mucho más cuando empieza el desmadre y cuando la gente ya se enojó con el señor, que le empezaron ahora sí a romper el auto, a golpearlo, o sea, hasta donde sea el señor se asustó. O sea, me parece que la primera situación de la camioneta que atropelló a aficionados mexicanos, hasta donde me acuerdo, la camioneta fue más, me parece, que de un güey que literalmente sí, a lo mejor por soberbia dijo, me vale madres, no, los voy a atropellar o algo así, pero lo del auto del señor con su familia, al parecer sí se habla más de que directamente el señor se asustó. El señor iba con su familia, se asustó, no supo cómo reaccionar y reaccionó mal, pero muy mal. Y todavía de eso, pues colectivamente lo lincharon al señor porque en esos momentos los aficionados atropellados solo podían pensar en su propio bienestar y obviamente no, en esas situaciones no hay espacio para entender al otro y pues obviamente al señor no consideraron que simplemente era una persona
que estaba pensando en su familia y lo lincharon y falleció, güey. Falleció el señor porque lo golpearon, o sea, al final lo golpearon y lo peor, güey, o sea, lo golpearon también a la esposa, que la esposa ni siquiera tuvo nada que ver la esposa, porque la esposa iba de copiloto, no, ni siquiera participó directamente la esposa y a ella también la golpearon y hasta eso, que también se dice que había una niña que era la hija de la familia y también o sea, ella obviamente presenció lo horrendo que debe ser ver que una multitud golpea a tus padres, porque le tocó también golpiza a la mamá, pese a que ella tampoco tenía tanto velo en el entierro, también le tocó golpiza a la mamá, y de repente a la mamá, y de repente la hija vio todo eso, y también el pinche terror que le provocaron trauma para siempre a esa niña, porque prácticamente esa niña vio cómo desvivían a su papá. O sea, también esas pinches mamadas es como que, no, güey, o sea, es ahí donde el fútbol no puede superar algunos límites que es por eso que yo medio me gusta, pero el fútbol, pero también como dije, por esto tengo esta mamada de mi tradición. Mi tradición empezó así, mi tradición de jugar los juegos de Harry Potter cuando se viniera el mundial es por eso, güey, porque de repente el fútbol tiene su lado bonito, pero también tiene su lado asqueroso de mierda, que es culpa propiamente del mismo fútbol, o sea, porque no es cosa de los aficionados, no es cosa de problemas individuales, es pinches culpa del fútbol y de su industria, que si de repente la industria del fútbol no fuera así de apasionada, prácticamente los grandes clubes y las grandes industrias y patrocinadores del fútbol se quedarían sin dinero, o sea, directamente el mundo del fútbol, las organizaciones del fútbol, la FIFA, las selecciones nacionales, todos promueven ese nivel de pasión al fútbol porque es la única forma en la cual pueden vender. Al final, o sea, es un problema no solo de individuos, no es un problema de que en este caso son solo los aficionados mexicanos, ni nada de eso, sino que directamente es todo un pinche sistema que provoca este tipo de accidentes de la verga. Porque estos accidentes, hasta donde sé, también ocurren, por ejemplo, en España, en Inglaterra, en Europa, que tienen aficionados bien pinches hardcores. Incluso me parece que, por ejemplo, en Argentina de repente incluso las barras bravas, las barras bravas como por ejemplo las de Boca, digamos que las de Boca, las de River y todo eso, o sea, la 12 y los chicos del tablón y todo eso, son considerados, creo, hasta donde yo recuerdo de haber visto noticias de cosas que pasaban así, son considerados hasta organizaciones criminales, o sea, organizaciones de crimen organizado, hasta donde de crimen organizado que se manejan alrededor de vender entradas, digamos que ¿cómo se dice? De la reventa de entradas, digamos que de formar grupos de choque, etcétera, güey. O sea, no mames que de repente es el propio negocio del mundo del fútbol el que propicia estas tonterías al final. Estas tonterías, güey. O sea, eso está de la verga. Está pero si bien de la verga. Está si bien de la verga. Y si bien hay una parte disfrutable, como dije, yo por eso veo el partido, pero a mí me gusta de toda la vida mejor jugar un poquito de mis videojuegos, porque por lo menos en los videojuegos, si le doy con una Bloodyear a alguien, si le doy con una Bloodyear a un personaje, le estoy dando a un personaje, o sea, le estoy dando un putazo a un monito de un videojuego. O sea, por lo menos no estoy atropellando a nadie a la Verge. Entonces sí, como que esa parte donde los límites se sobrepasan también, hay que hablar demasiado de eso porque en algún momento son la peor porquería del mundo, esos casos donde se sobrepasa por completo los límites y pasan a las agresiones físicas, pasan a las agresiones personales, pasan a promover el real odio entre naciones, que pues al final pues güey, al final se supone que el fútbol no sirve para nada, de una vez lo digo, el fútbol en lo práctico, más allá de ser un entretenimiento, no sirve para nada. Eso es lo que tengo que decir, no sirve para absolutamente nada. Pero, si de alguna forma, o sea, no sirve para nada, comparando lo que es el fútbol y lo que hace como entretenimiento, comparándolo con, por ejemplo, el montón de dinero que maneja el fútbol. El fútbol no amerita para nada que
no amerita para nada que se maneje tales cantidades de millones y millones de dólares, de euros, en traspasos de fichajes de jugadores, en traspasos de lo que sea. Eh, Ay, perdón, estornudé, pero de repente, o sea, para lo que mueve de dinero el mundo del fútbol, realmente no vale para nada, no es recíproco, no es coherente, digamos que ese nivel de influencia en el mundo comparado con el hecho de que el fútbol es un simple entretenimiento. El fútbol simplemente no justifica su existencia y su actuar para algo productivo. El fútbol es un pinche entretenimiento de miércoles, al final. Pero si de repente hay un momento donde el fútbol de repente puede medio que justificar su existencia, es en entender que a veces el mundo el fútbol en sí, en lo que sí puede aportar a la sociedad, es en promover bonitos valores, por así decirlo. No es mucho, tampoco es mucho, pero por lo menos es algo. Por lo menos es algo el tratar de promover bonitos valores, tratar de promover el trabajo en equipo, el siempre, el trabajo en equipo, el siempre esforzarte en la vida, el de repente esforzarte y de repente pues simplemente darlo todo en la vida, etcétera, el trabajar en equipo, no sé, valores bonitos como por ejemplo cuando hablamos ¿cómo se dice? Cuando hablamos de repente de un festejo internacional, como el mundial, o sea, el fútbol más o menos justifica ese lado bonito de su existencia cuando hay festejos internacionales y los festejos se supone que deberían ir alrededor de la idea de, oye, pues se trata de una fiesta entre naciones para compartir con gente de otras naciones, para congeniar y todo eso, y pues al final que existan este tipo de mamadas es como que, güey, se está encargando lo poco que tiene el fútbol, por lo cual justificar su existencia. Porque si al final ya el fútbol no sirve ni siquiera para promover bonitos valores, como dirían en la película de Harry Potter, buenos valores morales en sí, si ni siquiera el fútbol sirve para eso, pues al final el fútbol ya no sirve para nada. Que creo que ya deberíamos empezar a ver lo que si no, que si bien es irreal pensar en que deje de existir el fútbol como industria, por lo menos lo que sí habría que hacer es regularla, pero ya a niveles de gobiernos, ¿no? Que se deje únicamente a la FIFA o a la UEFA o a las federaciones locales de fútbol manejarlo, sino que ya se debería regular más, o sea, pero ya regular más en plan de que hay algunas mamadas que ya sobrepasen lo coherente, como los aficionados mexicanos que empiezan a hacer sus tonterías como de atropellar gente, de que muere gente en los festejos porque falta el oxígeno, todo eso. Lo siento, pero se acabó el fútbol. Que de repente es una fiesta internacional y no se puede acabar así, se acabó el fútbol. Cosas así ya deberían pensarse en regular el fútbol más allá de la FIFA o la UEFA, o sea, porque sí está cabrón, porque si de por sí el fútbol no aporta en mucho a la sociedad, solo en promover bonitos valores y luego esos bonitos valores se pierden con este tipo de mamadas, pues creo que ya deberíamos pensar en qué onda con el fútbol. Pero bueno, ya, me voy a preparar para que se venga el partido entre México e Inglaterra, y creo que hasta aquí voy a dejar mi reflexión. Creo que ya empezó incluso. Voy a ver si ya empezó. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Y tú que estarás viendo este video, gracias por verlo. Y nos veremos hasta la próxima. Eso es lo que quise soltar de mi interior. Así que bueno, adiós y hasta la próxima. Bye bye.